Buenos días desde Melon Bytes. No me gusta ser alarmista, no me gusta estar presentando aspectos negativos de las cosas, pero estamos a primeros de agosto y creo que es importante este tema. Ojito. Hay una percepción en el ámbito científico de que los problemas de piel relacionados con la exposición al sol se han disparado. Y como yo siempre he sido un desastre, me ha dado igual las gafas de sol, me ha dado igual la protección solar, he ido siempre a salvajado, quieras o no, te preocupas. Uno se interesa por estos temas, investiga un poco y con que rasques un poquito puede que te asustes. Por un lado tenemos un sol con unos rayos UVB y UVA e infrarrojos más fuertes que nunca. Por otro lado tenemos unas pieles más débiles si cabe y unos efectos más nocivos. No voy a enrollarme en los aspectos científicos, os dejo aquí mismo, tenéis puesto en pantalla los rayos, lo que pueden provocar y luego os comentaré algo sobre las cremas solares. Lo que está claro que cuando nos gusta la naturaleza, la exposición solar es sí o sí directa, fuerte, a horas centrales y no nos dejemos engañar. El que esté un poquito nublado o que a veces tengamos un poco de sombra, si pasamos un día por ahí estamos absorbiendo un montón de rayos solares. Y llega el verano y como que todo el mundo se cambia el chip, todo el mundo quiere ir en bañador, en tirantes, sin camiseta. Si lo pensamos un poco, el cubrirse tiene sus grandes ventajas. Este gorro maravilloso, muy económico por cierto, os dejaré el link en la descripción como es habitual, es un gorro que compré para hacer surf, ya que es el momento donde más sol me está dando en el mar, lo cual los rayos de sol los reflejan directos para ti, pues al menos tiene una cinta para sujetar, hoy por ejemplo del viento, pero para el surf está perfecto porque puedes caerte al agua, pasar la ola, lo que quieras y se mantiene sujeto con un poquito de cuidado. Me gusta también porque lleva un aro, como veis, podéis darle cualquier forma, pero es un aro que le da la forma que queráis y eso viene bastante bien. Luego tiene unos clips, si os gusta algo más así, pues también lo podéis poner. Comparado con la gorra, el cual solo tengo una visera, sí tengo una protección de la cara lateral, cosa que en la gorra no tengo, y bueno, como el pelo me cubre detrás, bien, pero con una gorra si tenéis el pelo corto, cuidado con el cuello. Estas gafas de diseño, muy económicas, también de AliExpress, aunque os recomiendo que os compréis algo mejor, las estoy utilizando últimamente porque los rayos solares afectan a la piel, pero también a los ojos, y podemos terminar teniendo cataratas y otros problemas por los intensos rayos solares. El otro día estuve en Decathlon y curiosamente no encontré camisetas de manga larga de verano. Hacía tiempo que había visto producto Amazon Basics o como le queráis llamar, tenía un hoodie con una camiseta con capucha para el sol que tenía muy buenas críticas y no me parece barato para lo que es,
pero dije, vamos a probarlo. Y es este. Consiste, lógicamente, en mangas largas, puedes meter la mano aquí para proteger también las manos, lo cual está muy bien. Se supone que es de un tejido transpirable, este en concreto es poliéster con elastano. Inconveniente, ruta, lo que tiene el poliéster. Sí tiene un añadido muy bueno, que es el de la capucha. Capucha os puede proteger en un momento dado, se hace fresco, pero está pensado para el sol, para que, como os he comentado antes con el tema del gorro, si lleváis una gorra, pues el sol lateralmente o por atrás no os dé caña. Problema de esta camiseta, primero no veo certificación UV, importante aquí, si queremos una camiseta de manga larga vamos a buscar una que lo tenga. Pedí una en AliExpress, Tag Basen o así, me llegó, me mandaron un error de talla y la encontré un tarugo, una cosa que pesaba mucho, con una tela de poliéster muy mala, así que me voy a cambiar con mis camisetas habituales, que serán más caras, pero creo que con diferencia son mejores. Así que os recomiendo una camiseta que el peso sea inferior a 200 gramos, que sea muy transpirable, que tenga protección UV. Yo suelo utilizar estas porque me parecen una maravilla. Y esta camiseta, que suele estar originalmente en 55 euros o 50, pues la podéis encontrar en 30 buscando un poquito. Tema de las piernas, quizá no es tan importante como brazos, cara, cuello, o sea, orejas. Yo me gusta bastante utilizar pantalón largo, tanto como protección contra las zarzas, las ramas y todo, insectos, y también luz solar. Pero hay que admitir que cuando el sol es muy duro es difícil. En ese caso propongo siempre utilizar un protector solar. Bueno, los protectores solares al día de hoy son una mierda. Bueno, la explicación es que es un gran negocio. Que por un botecito de 50 mililitros te cobren 8, 9 y 10 euros por una cosa, por un compendio de químicos, de los cuales he demostrado que unos cuantos son nocivos para la salud, nocivos para la endocrina y nocivos para el cuerpo, ya que no pueden ser eliminados. Yo, mi recomendación es ir un poco a lo un poquito más complicado y un poquito más caro. Estoy probando últimamente crema solar mineral, pero únicamente mineral. Tiene el inconveniente de que cuesta un poquito más esparcirla, es un poquito más pegote, se te ve que te has echado, no absorbe así tan rápido, sino que es una protección mineral natural. Son un poquito más caras, pero creo que merece la pena por nuestra salud. Poco más que contaros, que paséis un resto de verano genial y cuidaros un poquito del sol. Que nos vemos en el próximo vídeo.